Bienvenidos a un episodio más de su podcast Zoom, para ver de cerca lo que todo el mundo agranda. Y como ya saben, aquí siempre tenemos invitados de lujo. Pues el día de hoy me acompaña nada más y nada menos que mi amigo, mi hermano en Cristo, Iván. Iván, preséntate, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Muchas gracias, bro, Dios te bendiga. Gracias por la invitación. Pues nada, pues vamos a echarnos una buena plática. Desde Tampico, para el Así mundo es. entero. Eres es. victorense, ¿verdad? Pero te hiciste jaibo un rato por allá. Nada, pero ¿Te fuiste? sigo pensando Sí. que las flautas son de harina. Sí, le sigues yendo al corre todavía. Claro que sí. Excelente. Y pues el día de hoy el tema está muy interesante, está muy padre. Vamos a estar por aquí un ratito platicando, esperemos que les guste. Y pues el tema de hoy, ¿cómo ves si nos lo presentas? ¿De qué se trata? ¿De qué vamos a platicar? Sí, bueno, pues yo creo que es un tema que tal vez no se toca mucho dentro de las iglesias, tal como tema o como título. Uno se ve tal vez el panorama así como, pues como lo vamos a ver ahorita tal vez. Sí. Pero sí, yo creo que hay el deseo, en el corazón de Dios hay un deseo, y ese deseo es que haya jóvenes profetas de los últimos tiempos, y Dios lo está haciendo, Dios lo está levantando a través de su Espíritu Santo. ¿Es entonces relacionado a un mover específico en los últimos tiempos o cómo va por ahí el asunto? Sí, mira, las Escrituras nos marcan que desde el principio, desde el libro de los Números, hay un derramamiento del Espíritu de Dios Sí. hacia 70 personas que estaban alrededor de Moisés, y que pasó algo sorprendente. Moisés estaba pasando situaciones difíciles con el pueblo, en el cual el pueblo exigía y demandaba ciertas cosas, y pasa ciertas situaciones, y Dios toma del espíritu que había en Moisés, así lo relata el libro de Números, Sí. en el capítulo 11, y dice que toma del espíritu que había en Moisés Y lo pone en y lo ellos. pone sobre los otros 70. Sí. Pero aquí hay un dato interesante. Había dos que no estaban dentro de lo que estaba en el tabernáculo, Ya. donde estaban reunidos, Sí. de ese lugar donde Dios había especificado que tenían que estar todos, y había Ok. dos que se habían quedado en el campamento. Y ellos, los 70 y Moisés, dice la Biblia, que profetizaron. Sí. Pero los otros dos que también estaban dentro de la lista incluidos, pero no estaban ahí en ese lugar, También profetizaron. Allá donde estaban. allá Los donde se alcanzó, encontraban. pues. Claro que sí. Ok. Entonces, ¿A qué crees que se deba eso? pues mira, ¿O a qué va? es a lo que voy. Ahí en el deseo, en el corazón de Dios hay un deseo, y ese deseo siempre ha estado desde el principio, pero tal vez no lo vemos desde el panorama correcto, de que Dios desea que su pueblo sea un pueblo de profetas. De hecho, cuando pasa esta cuestión de que todos se profetizan al igual que Moisés, estos dos que se encontraban aparte también profetizan. Y Josué joven, Sí. al verlo, Ajá. corre con Moisés, el que era su líder. Ok. Y pues como todo, ¿no? De repente yo creo que le entró el celillo y dice, oye, espérame, pero ¿por qué estos brother? Sí, Si estos ¿por qué yo brothers no? ni siquiera son de los líderes Ajá, que están allá, sí. o estos chavos. ¿Y por qué yo no si soy el que ando ahí pegado Exactamente, contigo? sí. Ya, sí. ¿Por qué yo no? Si soy de los que siempre Sí. está ahí. Ajá. Y llega con Moisés y Sí. le dice a Moisés, ahí hay unos chavos Y están profetizando. y están profetizando. Ajá. Están haciendo cosas que no deberían de hacer allá, Ok. fuera del lugar. Sí. Y no están aquí contigo, no lo estás tú supervisando. Ya. O sea, no están bajo tu cobertura Sí, y no están haciendo sí, lo que sí, tú sí. dijiste que tenían que hacer en el cierto lugar específico, ni como tú lo dijiste. Ya. Y Moisés dice, o sea, ¿qué onda? ¿Tú tienes celos? Ajá. Y aquí hay algo que, eso es lo que me impacta mucho. Dice Moisés, la Biblia dice que fue escrita por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo, Sí. por Dios mismo. Ya. Entonces dice la Biblia, relata que Dios Sí. habló por medio de Moisés y dice, Sí. ojalá Ajá. todo el pueblo fuese profeta. Y ahí caemos ya en el tema, ¿no? Desde ahí. Ahí abrimos ya el tema y ahí caemos ya formalmente en el tema, y es hablar precisamente de eso, la voluntad de Dios, de que todo el mundo sea lleno del Espíritu, ¿no? Del Espíritu de Dios. El Antiguo Testamento entendemos que era luz y sombra, ¿no? De lo que había de venir. Si lo Exactamente. quieres ver con términos más acá, pues a lo mejor era profético a lo que a lo que sucede hoy en tiempo, lo que estaba pasando ahí en ese momento, ¿no? Tomando de Moisés el Espíritu para los demás, que fue en cierto punto lo que hizo Jesús, ¿no? Bueno, es algo que De su Espíritu lo tomó y nos lo dio a nosotros. Entonces te digo, es esa luz y sombra de lo que había de venir, es como que eso profético de lo que había de pasar, se estaba anunciando
de qué manera o cómo pudiera ser esto, ¿no? Es lo como yo te mandaba, que platicábamos ahí por WhatsApp, y que platicábamos todas estas ondas. Como algo que en realidad era solamente como que, mira, te voy a ir enseñando lo que yo quiero para mi pueblo en los últimos días. Como algo que es en el momento o algo así. Realmente ahí vemos la multiforme sabiduría de Dios, cómo me explota la cabeza. Cómo todo estaba previsto hacia miles de años más adelante, la similitud, ¿no? De hecho, fíjate, cuando yo lo estaba estudiando, yo dije, digo, en términos más así, más coloquiales, teológicos y toda la onda, hay un paralelismo y gran similitud de lo que pasó en ese momento con lo que pasó en Lucas 10. Y eso emociona, ¿no? O sea, claro, no manches, ahí entiendes y dices, wow. Por ejemplo, en Lucas 10, igual, hay otros 70 que fueron comisionados y regresaron también. Y regresaron de predicar el evangelio, regresaron de sanar enfermos, regresaron de liberar endemoniados, y regresaron con Jesús. Y hay algo bien emocionante aquí, que la Biblia relata que no solamente Jesús pues se emocionó o tal vez se puso contento o feliz. Hay una parte ahí. Hay una parte que fue la que yo te dije, que o sea, Jesús dice la palabra que Jesús se regocijó en el Espíritu. Y la Biblia marca en el Espíritu con E mayúscula. Fue algo que el Espíritu Santo llenó de gozo al Señor, que, o sea, fue algo que ya el deseo de Dios era ese, que todo su pueblo fuera un pueblo de profetas, un pueblo lleno de su Espíritu. Y ahora se estaba empezando a cumplir. Se estaba viendo ya a nivel terrenal, ¿no? Exactamente. A nivel terrenal y en su cuerpo terrenal, pues él lo estaba viendo ya cumplido, ¿no? Ojo, lo digo como entre paréntesis y como comentario nada más, porque porque de repente van a empezar a decir, no, claro que no. Hay ciertos comentaristas que que dicen que esa parte, que en ese momento que dice que Jesús se regocijó en el Espíritu, hay ciertos comentaristas que afirman, y yo no lo estoy diciendo, que ciertos comentaristas afirman que esa es una de las evidencias de que Jesús también habló en lenguas, por la experiencia espiritual. No voy ahí yo. Entonces ahí no voy, no creo que haya hablado en lenguas, lo hubiera especificado, ¿no? Yo tampoco. Pero, o sea, es algo que tú dices, no es algo natural y normal de un sentimiento, sino que es algo espiritual. Sí, no es una emoción. Exacto, que le caracteriza a cualquier persona. Hay más profundidad ahí en lo que pasó en ese momento. Yo siento que es algo como que tú dices, lo que yo quería desde el Antiguo Testamento, hoy ya se está cumpliendo. Y se movió a todo el nivel espiritual, no solamente en ese momento con el Espíritu Santo, sino que después, ya ves que ahí también dice, yo veía a Satanás cayendo como un rayo en la tierra. Bueno, y por ejemplo, vemos esto que se está cumpliendo. Lo que Dios quería desde el Antiguo Testamento. Se empieza a cumplir con Jesús, con sus 12 discípulos o los apóstoles. Ahora son 70 y se empieza a mover todo esto. Y dices, bueno, hay 12, hay 70, pero ¿y hasta ahí? No, después ya viene el deseo de Dios seguía. Continuaba de que todo su pueblo, que toda su iglesia se levantara un pueblo de profetas. Y ahora tú dices, bueno, en esos tiempos en que estaba Jesús y pues estaba el maestro y pues tenías pues al jefe, ¿no? Ahí contigo, te respaldaba, te ayudaba, pues no sé, o sea, te corregía, te mentoreaba, la palabra que tú quieras. Porque sabemos que Jesús estuvo con los discípulos como 18 meses, un año y medio. Ahora, vamos a hacer un paréntesis aquí, a lo mejor aclarar algo. Hay un mover ahorita de lo profético que da miedo. ¿Sí me entiendes? Ya sabes, yo creo para dónde voy. Cosas que no son, que no van de acuerdo a la palabra, lo establecido. Falsos profetas, ¿por qué no decirlo? Pues es la neta, ¿no? Falsos profetas. Entonces, en el sentido que tú dices de que el Espíritu Santo está haciendo un mover profético, no es tanto en el sentido que se tengan que levantar profetas así como tales como oficio como en el Antiguo Testamento. ¿Crees tú, por ejemplo, yo creo, predicar es en un sentido profetizar? Exacto.
¿Estás de acuerdo? Exacto. Entonces la gente a lo mejor que nos está viendo, que nos está escuchando, oye, pero profeta, pues yo no soy profeta, esto y lo otro. Ok, en el sentido de la palabra profeta no incluye nada más el decir, dice Dios, así te dice Dios, como realmente lo están haciendo ver, Sí. sino que en nivel profético también va una predicación, ¿sí me entiendes? Sí, Que claro. va a levantar el Señor profetas, ok, también te estamos hablando en el sentido de que tú, con la unción del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, vas y le predicas a alguien, y le estás predicando la palabra, que es la profecía más segura. Entonces, en ese sentido, tú también estás profetizando, ¿no? No, o a lo mejor la gente, no es para causar ese, o alimentar ese movimiento que hay de que todo el mundo quiere ser profeta y no están llamados, y se confunde mucho este ministerio. Está muy corrompido también, ¿por qué no decirlo? O sea, es una realidad. Entonces, en el sentido ese de lo que estamos hablando, creo yo, no solamente va por ese lado de profeta de oficio, tal cual con ese ministerio, que sí lo hay, pero también para que esa persona que dice, yo no tengo ese ministerio profético, yo no siento ese llamado, ok, estamos hablando también que tú, una persona llena del Espíritu, puedes ir en tu trabajo y predicar en tu oficina, al momento que tú estás hablando la palabra de Dios, ojo, la palabra de Dios, no tus argumentos, ese es otro tema que después hablamos. Cuando tú estás hablando la palabra de Dios, es una profecía más segura, como dice la palabra. Entonces, en ese sentido, tú también estás profetizando, ¿no? Y de hecho yo iba, me adelantaste, pero es a lo que iba. Es por el tiempo, pero estamos Sí. No, pero por de ejemplo, lleno. mira, Sí. en ese era lo que iba. O sea, Dios puso Sí. de su espíritu en aquel tiempo, Claro. con 70. Sí. Y acá se estaban cumpliendo lo que la palabra ya venía profetizando. Así y es. el deseo de Dios, Ujú. de que todo su pueblo fuese un pueblo de profetas. De profeta. Exacto. Entonces, y si nos vamos también a las escrituras, Joel habló acerca de esto. Eso está buenísimo. Entonces, yo creo que en ese se sustenta todo, ¿no? Es, Lo que es estás a lo hablando. que voy, hermano. A lo mejor yo no tampoco quiero caer en ese de los profetas que ahora se están levantando. Sí. Que Dios me dijo esto, o Sí, que sí, Dios va a pasar aquello. Que no Dios te estamos va- diciendo que no pase, pero no todo. Exactamente. No, yo estoy hablando de profetas que Dios ha de levantar Ajá. sobre los últimos Sí. tiempos, pero hombres y mujeres llenos de Sí. su espíritu. Ya, claro. Ese es el punto. Es el enfoque. De hombres y mujeres Llenos que del están llenos espíritu, de su espíritu, que que vayan y profeticen, que profeticen. prediquen, Sí, que hagan ya. sanidades, que Ajá. hagan milagros, que Sí. vayan y que pronuncien las buenas nuevas, Así que es. liberen endemoniados, Ajá. que sirvan en donde quiera que se Sí. encuentren en su trabajo, que su testimonio de referencias de que Cristo sigue haciendo los milagros hoy y buenísimo. siempre, hermano. Llenos del Llenos de su espíritu, y es Espíritu con lo Santo. que abríamos, ¿no? El deseo, la voluntad de Dios y el aviso que Dios estaba haciendo de lo que iba a hacer, que era ser llenados para cumplir algo. En este caso, estos hombres con Moisés estaban llenos para una organización, ¿Sí? para organizar. Esteban estaba lleno del espíritu y servía las mesas. Exactamente. Entonces, llenos del Espíritu, yo creo que ese es el tema con el que nos quedamos, con el que iniciamos, yo creo con el que cerramos, y ese es el centro y el núcleo que estamos hablando, es llenos del Espíritu, y vemos la voluntad de Dios, y vemos Dios profetizando o anunciando lo que iba a venir, y cómo Él, su anhelo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es una iglesia Sí. llena, embestida de poder, llena del Espíritu Santo para profetizar, para hablar. Y lo vemos también, sí, todos nos basamos, y a lo mejor no nos metimos tanto en Hechos 1:8 porque es el más hablado, ¿no? Ujú. En este sentido. Pero o sea, hay más escrituras, y la gente cuando habla del Espíritu Santo, del mover o de la llenura del Espíritu Santo, agarran Hechos 1:8, está bien. A lo mejor por eso no era la idea abundar tanto en ese versículo. Sí, no. Buscar más, porque hay más, está hecho, llena de hecho, yo la palabra. a lo que yo quería llegar, hermano, era eso. Ajá, sí. Que hoy en día Sí, Dios está levantando, y me voy a, no te digo, como platicamos hace rato, Sí. yo no me voy a ir a 20, 30 años atrás. Yo me estoy yendo desde que yo empecé a caminar en el camino del Señor Sí. hasta ahorita. claro. Dios ha levantado a jóvenes, Sí, a hombres, a mujeres, a adolescentes, a ancianos, que como dice la Biblia, Sí. en el libro de los Hechos, capítulo Ajá. 2, versículo 17, ahí, sí. que dice que Dios derramaría en los últimos tiempos Sí. de su espíritu sobre toda carne, obviamente Sí. hablando de su pueblo. Ajá. Sí, sí. Hoy en día, que estamos la pandemia, la infodemia, Sí, cuando él tantas estaba hablando ahí hablaba de... enfermedades, sí. de un, como que estamos viviendo en una penumbra, por así decirlo. Sí. El mundo está en crisis económicas, Sí. agua, alimenticia, de tantas cosas, que tal vez el panorama
no se ve muy alentador. No para pinta. el mundo. Para el mundo Sí. no pinta muy alentador. Pero como yo sí lo he dicho y lo he predicado, estos son tiempos esperanzadores para la iglesia. Claro. Tiempos en los cuales dice la Biblia que son los últimos tiempos. Sí. Y sí habrá penumbras, hambrunas, guerras, pestes, destrucción, todo eso. Pero este es el tiempo esperanzador para la iglesia. Sí, es un tiempo claro. esperanzador en los cuales dice la Biblia, en los postreros días yo Sí. he de levantar una nación, voy a Ajá. levantar una iglesia de Sí. profetas que verán visiones, que soñarán sueños, que Claro. harán proezas, que harán milagros, Sí, que hablarán lenguas, definitivamente. que tomarán Sí. todo eso, hermano. Eso es a lo que yo voy. Sí. Dios levantará jóvenes con el poder de su espíritu y Sí. que profetizarán, jóvenes profetas que irán y que proclamarán el reino de Dios, y que el reino de Dios incursionará en todos los lugares, ya sea en el arte, Sí. ya sea en el deporte, ya sea en el trabajo, ya sea en profesiones. Eso es a lo que voy. Dios Sí. está levantando Lo pero está un haciendo, chorro, sí. brother, de jóvenes. Así Aquí es. estás tú, brother. Ujú. Hay un chavo que se llama Coco Canto, el chavo es teólogo, es mucho más joven que yo. Sí. Yo puedo mencionar al que es el líder de jóvenes allá en la iglesia donde nos congregamos. Chavos que no necesitan, brother, una plataforma. Sí. Claro. O que no buscamos Ajá. un púlpito, Sí. sino que diría como aquel hombre predicador que decía, Ajá. la calle es mi parroquia, Sí, y sí, yo no sí. necesito un micrófono, Ajá. sino que yo lo que necesito solamente es el respaldo de Dios. Sí. Eso, hermano. Dios está Así levantando es. una generación de profetas, de jóvenes, con el anhelo, con el deseo, con el ímpetu, con el corazón, con las ganas. Y lo único que necesitan, y es lo que está haciendo Dios, Sí. es derramar de su espíritu y de su en realidad de su respaldo, Así del es. fuego de Dios. Ujú. Y que en realidad ahorita Sí. hay muy pocos jóvenes a los que les podemos decir, aviva el don del fuego de Dios que hay en ti, porque lo están haciendo. Sí. Eso es lo que está pasando ahí en la Claro, iglesia. es cambiar esa perspectiva de una iglesia en derrota a una iglesia que dice, no, vamos a sufrir persecución, que esto y que lo otro. Una perspectiva de que la iglesia está sufriendo y de victimizar a la iglesia cuando es todo lo contrario. No. Estamos llenos del Espíritu, estamos investidos del poder. El mismo Espíritu que operó en Cristo Y Jesús, ahora, levantándolo de los muertos, es el que está en nosotros. Y lo hablábamos también, el incursionar, el predicar la palabra, lo platicamos también, o sea, la Biblia dice que tenemos el Espíritu Santo, estamos hablando del Espíritu Santo también, el Espíritu de Dios está en nosotros y dice que gracias a eso tenemos la mente de Dios, la mente Exactamente. de Cristo, mente para ser creativos, para buscar nuevas formas, nuevos métodos de evangelismo, de compartir la palabra, de ir, de hacer. Entonces la iglesia está más que capacitada, y yo creo que para hacer esa obra que tú estás diciendo, y ya comenzó, yo creo que es más que nada ese llamado a cambiar esa perspectiva, y es a lo mejor hacia donde tú te enfoques. O sea, si tú te enfocas en las guerras, en la economía, en la salud, que ahorita está de identidad de género, vamos a decirlo, estamos en decadencia moralmente también, la humanidad está en decadencia, pero pues eso va a haber. Pero si tú te enfocas realmente en el reino de Dios y lo que está sucediendo, brother, no manches, o sea, el reino está avanzando, se está predicando. Ves al hospital, de hecho íbamos a ir, y ya ves que hubo un tiempo que a mí también me nació la idea de ir y orar por los enfermos y dejar comida en el hospital. Está lleno, brother. Sí, hermano. Hay en 3 puntos gente dejando y compartiendo la palabra y orando en todos los hospitales, en cada esquina, cada fin de semana hay eventos. Hay los de la banda Trasciende que se andan tocando en eventos, hay campañas evangelísticas, o sea, hay un mover y hay gente que está trabajando. Ahora, bro. Y eso es escatología victoriosa. Ahora, por ejemplo, ¿Sí mira, entiendes? ahora lo que estamos viendo, hermano, o sea, yo una vez me preguntó un hermano, oye, hermano, ¿qué onda? Le dije, hermano, porque me preguntaba que por qué no había predicado había ido a predicar a cierto lugar. Le dije, hermano, yo no anhelo un púlpito. Yo lo que anhelo es ver la necesidad, donde hay la necesidad, y Sí. como Jesús lo hizo. Dice la Biblia que Jesús volteó a ver a las multitudes, Sí. y había enfermos, personas que tenían hambre, personas que estaban endemoniadas, y Jesús dice que tuvo compasión, hermano. Estamos en unos tiempos bien difíciles para el mundo, pero esperanzadores para la iglesia. Vemos que hay crisis económicas y Sí. se siguen levantando iglesias. Claro. Y se sigue construyendo. Sí, exactamente. Vemos que hay hambrunas. Así y la es. iglesia sigue repartiendo comidas. El pastor lo ve cada tres Exactamente. días a la semana en el comedor comunitario. De eso es de lo que estamos hablando. Entonces tú dices,
¿De qué me estás hablando? La iglesia, y como decía Emilio Conde, deberíamos de volver a ser ese lugar que el menesteroso, que el alma menesterosa desea llegar. Claro. Debemos de ser ese lugar que ese dice oasis. Exactamente, ese respiro. Lugar. Hace mucho tiempo tal vez yo tenía el enfoque de que pasaban cosas negativas, hermano. No, ahora yo no me enfoco en eso. Yo voy a la realidad, trato de buscarla. El lugar, la oportunidad para predicar el evangelio, para llevar las buenas nuevas, para poder orar por alguien, brother, para en realidad llevar el reino de Dios a las personas. Así es. Eso es lo que, la verdad, yo siento que Dios sí está levantando una generación de nuevos profetas. Definitivamente. Pero no profetas de esos que se están levantando, que sí son falsos, la verdad. No, jóvenes que están amando a Dios, llenos que aman su presencia, que se derraman su corazón, como dice Lamentaciones, que derraman su corazón como agua ante la presencia de Dios. Jóvenes que no anhelan ya un púlpito, sino que dicen, ahí está la calle, vamos. Tengo una bocina, brother, vamos. Que, oye, brother, lo que pasa es que hay que orar por vamos. O sea, jóvenes que tienen el deseo en su corazón ardientemente, brother. Jóvenes que no solamente dijeron, bueno, ya yo estoy aquí y me quedé. No, jóvenes que dicen, yo quiero conocer a Dios a través de la palabra. Claro, y están estudiando creativas. Teología, están estudiando doctrina. Jóvenes que dicen, es que yo me siento inquieto en este lugar. Yo tengo que ir a buscar. Esa es la nueva generación que yo creo que Dios está levantando. Sí, definitivamente. Y te digo, y la verdad, por eso, y este es un punto bien importante que voy a hacer un paréntesis aquí. El vino nuevo solamente en odres nuevos, y a eso vamos con la generación nueva, con los jóvenes nuevos, con nuevos métodos, con nuevas ideas, con nuevas formas. Entonces ese es un llamado a lo mejor también para alguien que nos está viendo. Por ejemplo, escuché, creo que fue Poblano el que me comentó o no me acuerdo, alguien me comentó de un pastor que tenía los coritos normales en la iglesia, los de siempre, y de repente vio que ya comenzó a tener más jóvenes y les dijo, bueno, entonces vamos a cambiar a unas canciones más nuevas, vamos a meter luces, esto, lo otro, ¿verdad? Más movimiento para los jóvenes. Se levantó creo que fue Manuel que me dijo, alguien me dijo, se levantó unos hermanos, hermano, ¿cómo crees? Y toda la vida molestos, enojados por el cambio, y le dijo, bueno, pues que usted tiene 20 años ya aquí en la iglesia, se gozó y todo, bueno, sí, bueno, ahora vamos a darle chance a las nuevas generaciones. Usted ya tiene 20 años en la iglesia, ya se gozó, ya disfrutó con estas canciones. Ahora vino una generación nueva que también quieren disfrutar, que también quieren gozarse, que también quieren, y no se van a gozar a su manera porque usted tiene muchos más años que ellos. Entonces, ¿qué le parece? Vamos a darle chance a estas generaciones, y les cambió la perspectiva a las generaciones pasadas para ayudar y para impulsar a los jóvenes nuevos. Y te digo, y se viene levantando esa generación, esos odres nuevos, frescos, con nuevas ideas. Acabamos de ver el congreso que acaba de pasar, el Congreso Destino. Está muy locos, hay cosas muy locas que están haciendo los jóvenes, y fíjate que esto lo platiqué con mi pastor, y me dijo mi pastor, dijo, ¿sabes qué? Dijo, necesitamos orar, necesitamos estar pidiendo dirección. Dijo, precisamente lo que tú dices, hay un derramamiento del Espíritu, dijo, pero está pasando mucho en la juventud y en las generaciones nuevas, dijo, y todo está cambiando, toda la sociedad está cambiando. Entonces ellos vienen con ideas nuevas, con más creatividad, con cosas más locas, de manera que el evangelismo y la forma en que ellos van a extender el reino para los viejos o los que ya tenemos tiempo, nos vamos a tener que cuestionar y decir, verdaderamente eso es Dios, dijo el pastor. Va a ser tan loco lo que van a estar haciendo los jóvenes para expandir el reino, y el Espíritu Santo va a usar formas tan creativas, tan nuevas, que nosotros como viejos vamos a decir, ¿realmente está Dios ahí? Dijo, y ahora nosotros vamos a tener que estar tan llenos del Espíritu para discernir que realmente está ahí. Y me dijo el pastor, dijo, probablemente la única forma de comprobar si es Dios a través de eso, dijo, va a ser que los jóvenes, si están tan llenos, si están haciendo cosas nuevas, pero van a estar llenos de poder, que vamos a ver milagros, señales, y que no vamos a poder refutar porque vamos a ver al Espíritu Santo mover ahí. Dijo, y yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo, dijo, discernimiento para entender las nuevas formas que vienen para hacer evangelismo y para llegar. Uno de ellos, por ejemplo, muy criticado, que es las redes sociales. ¿Sí? Esto no es predicar, esto no es compartir, pero es un podcast y está pasando, y la gente se alimenta a través de eso. Pues órale, ahí te va. Viene el metaverso y la iglesia no está, creo que sí hay una iglesia, ¿no? Lakewood Church, algo así, sí, que ya dio su primera reunión a través del metaverso. ¿Sí me entiendes? O sea, hay formas creativas. En todos los sí, lugares, exactamente. Pero eso ya está pasando y es lo que queremos dejar. Ya está pasando.
pasando. Y es la voluntad de Dios que todos estén llenos del Espíritu Santo. No nos victimicemos a la iglesia, porque la iglesia y el reino sigue expandiéndose y sigue avanzando y sigue caminando con poder, y se están levantando jóvenes ministros, se está levantando una juventud llena del Espíritu Santo. Entonces también entender eso, cambiar esa perspectiva de que una iglesia que, fíjate que también platicaban con un camarada sobre un artículo que leí que se llama mentalidad escapista, y viene precisamente de esto, de los últimos tiempos. Como tú dices, la iglesia, lejos de ver que el reino se sigue expandiendo, lejos de ver que algo bueno está pasando y que la iglesia está caminando en victoria y en poder, lejos de eso, hay quienes estamos pensando que todo esto va a empeorar y que la iglesia de repente como que nada más estamos esperando que Cristo venga y ¡pum! Vámonos, sí, como escapando. Por eso decía la persona que escribió el artículo, por eso tienes esa mentalidad escapista de victimizarte, de que ay, pues el mundo está pasando esto y hay bastante enfermedad, hay COVID, pero lo bueno que ya nos vamos. Y es que eso quiere decir que el Señor ya viene y ya nos vamos. Y tiene esa mentalidad, vato, de estar esperando y yo lo veo, no algo como, no lo mencionan como algo victorioso, lo mencionan como una huida. Sí, mira, lo que pasa es no que es así, es glorioso en todos los aspectos. ¿Sí? Jesús y la Biblia no se contradicen, hermano. Claro. Él nos dio talentos, sí, dones. Definitivamente. Y yo no puedo esconderlos, sí, y esperar la hora en que venga mi Señor. Claro. Porque Él me va a decir, ¿qué hiciste sí, con eso? Definitivamente. ¿Y qué hiciste? Sí. Esa es la pregunta. ¿Y qué Ajá. hiciste? Bueno, yo tengo que avivar el fuego de Dios que hay dentro de mí, ponerlos sí, en práctica para poder multiplicarlos, ajá, enseñarle a mi Señor. Sí. Aquí está, Señor, Claro. lo que tú me diste, y no hice, no nada más los mantuve, los administré, sino que los multipliqué. Así porque es. así es la iglesia de Cristo. Exactamente. Jesús dijo, ¿qué dijo? ¿Hacer creyentes? No. Sí, hacer discípulos. Vas a predicar para Ajá. que sean creyentes. Sí. Pero Jesús dijo, vayan y hagan discípulos míos a todas las naciones. Así es. Francis Chan, él dice que tenemos que hacer discípulos, sí, que hagan discípulos, ajá, para que hagan sí, discípulos. Claro. La iglesia tiene que hacer sí, discípulos, hermano, exactamente, para que después se hagan ministros, sí, y esos ministros hagan multiplicar a la iglesia, sí, de Cristo. En realidad, claro, nosotros debemos de multiplicarnos. Así es. Allá en la iglesia hay claro, células, claro, hay células de varones, hay células de mujeres. Sí. ¿Sabes Ajá. qué fue lo que me impactó, Así hermano? es. Cuando yo llegué a Tampico, células de jóvenes. Sí. De jóvenes, brother. Para que metas a jóvenes a estudiar la palabra, Exacto. que está en chino. ¿Sabes cómo te das cuenta que un joven está lleno del poder, sí, de Dios y que ama a Dios y que en realidad, sí, el Espíritu Santo está en él? Porque lo sigue va buscando a buscar en la palabra. A Dios a través de su escritura. Así, exactamente. ¿Sabes cómo yo busqué a Dios a través de la escritura? O sea, al que no, te das cuenta que se le hace aburrido. No Mira, quiere. yo busqué a Dios a través de las escrituras o al Espíritu Santo cuando Él me bautizó. Sí. Una vez un evangelista me invitó a una campaña. Yo todavía ni predicaba, yo todavía no hacía nada de eso. Y me invitó y me dijo, oye, Iván, ¿cómo ves? Me invitó a una campaña. Él se estaba quedando en casa de mi mamá. Dice, ¿me acompañas? Le dije, sí, vamos, sale. Pues yo nada más a llevarle su toallita, su agua, todo esto. Y el hermano predica, y como siempre he visto a los hombres de Dios, como hombre de Dios, y llorando por él y toda la cosa. Y llega la hora de la administración, hermano, pues la palabra poderosa y todo. Y llega la hora de la administración. Yo desde que llegué vi a un hombre, un hermano ya grandote, con un camionetón, pero baja una joven, sí, una joven con silla de ruedas, paralizada totalmente. No era nada más de sus piernas, con parálisis totalmente. Y yo desde que llegué, yo me emocioné, hermano, porque yo dije, bro, va a haber un milagro, sí, va a haber algún mover de Dios aquí. Y a la hora de la administración, el papá de esta joven va y la pone hasta mero adelante, hermano, donde iba a pasar el evangelista. No voy a decir el nombre del evangelista, sí, pero yo dije, aquí va a pasar algo. Y Dios no se va a manifestar. Sí. Yo voy a ver un milagro de Dios presente. Yo los había visto en YouTube, pero no en vivo. Sí. Dije, aquí va a pasar algo. Y cuando el hermano iba a orar por que ya iba a pasar ese lugar, se la brinca, hermano. Órale. Y había más pastores porque esa campaña nos lanzaban varios pastores. Sí. Y entonces pasa el hermano y seguía ministrando y Dios me dijo y todo esto. Y el Señor, como todo papá, vuelve a llevar a su hija al lugar donde iba otra vez nuevamente a pasar. Sí, no manches. Y el evangelista nuevamente, hermano. Qué bárbaro. Y el Señor llevaba a su hija, brother, con tal desespero, sí, a que alguien orara por ella. Algo se encendió dentro, brother. Sí. Algo dentro de mí se encendió. Que sabes que no eres tú. Sí, y yo dije, que alguien ore por ella.
yo quiero que alguien ore por ella, quiero ver el milagro de Dios. Yo sé que Dios está aquí. Dios está aquí, brother. El Espíritu Santo está aquí. Dije, yo quiero ver algo de ahí. Tanto, brother, le dije al Señor, algo, Señor, yo quiero verlo. Quiero verte ahí. Nadie oraba, brother. Yo me desesperaba y yo le pedía a Dios y lloraba. Y el evangelista me volteó a ver, brother. Y en un tono como que medio de, viéndome para abajo, me dice, ¿quieres orar por ahí? No sabía, brother. No sabía nada y todavía no lo sé nada. Y yo dije, no sé orar. Pero yo sé que quiero que Dios haga algo en la vida de esta joven. Y yo fui, yo me acuerdo que me hinqué, me arrodillé. Yo no sabía ni qué decir, ni qué hablar, ni qué orar. Pero había algún deseo muy fuerte en mi corazón. Y yo solamente me arrodillé, cerré mis ojos, brother, y empecé a llorar. Y cuando apenas iban a poner mis manos y que yo impuse mis manos, yo sentí como que si me hubieran aventado una cubeta con carbones, brother, desde arriba hasta los pies. Y yo empecé a orar en lenguas, hermano. Y empecé a alabar y a adorar a Dios en otras lenguas. Y pasó algo maravilloso dentro de mí. Y Dios me bautizó. Yo quería que Dios hiciera un milagro en la vida de ese joven. Y Dios lo hizo en mí. Conocí a Dios, al Espíritu Santo, a través de su bautismo. Cuando yo impongo mis manos, la joven salta de su silla de ruedas y empieza a alabar a Dios, y el Señor gritando y glorificando a Dios, y el milagro de Dios. Yo quería algo para alguien más. Yo quería que Dios obrara en la vida de alguien más. Dios obró en mí. Y lo encontraste tú. Encontré el Espíritu Santo vino a mí. Me llenó de él. Y desde ese día, brother, no entendía nada. No entendía el por qué. No sabía qué estaba pasando en mi boca, en mis labios, en mi mente, en mi cuerpo. No sabía. Pero desde ese momento dije, yo quiero conocer al Espíritu Santo. Quiero más, quiero conocerlo a través de la Escritura. Quiero conocerlo en oración. Quiero conocerlo. Y de ahí, hermano, fue un par de aguas. Me encantó la neumatología. Me encantó buscar a Dios, al Espíritu Santo, hacerme su amigo, orar con él tanto hasta llegar a ser su amigo. Así es. Y ese es el llamado a la juventud. Ese es el llamado a la juventud. A ser jóvenes profetas, bro. A buscar esa llenura. Exacto. No te digo que yo soy un profeta, no. Todos los que entramos dentro del cuerpo de Cristo tenemos el llamado a ser profetas de los últimos tiempos, comisionados por Jesús, a llevar la palabra, a llevar las buenas nuevas, a llevar los milagros, a llevar la restauración a matrimonios, jóvenes. Nuestra vida estaba hecha pedazos, hermano. Y ya estamos, ya tenemos en sí el poder. Está ahí, por eso es necesario hablar lo que ya está hecho y lo que ya Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El saber que ya tienes al Espíritu de Dios, el que levantó a Cristo de los muertos está dentro de ti, la mente de Cristo está dentro de ti, tú tienes el poder para hacerlo. Y caemos nuevamente a Hechos 1:8, pues recibiréis poder. Ese poder ya está. Exacto. Es poder, o sea, es poder. Ese poder habita, dice, y luego dice, y me seréis testigos. Vamos a ser testigos. Todos hemos sido, bueno, yo creo que el que nos está escuchando, si no tienes al Espíritu Santo como dice Iván, búscalo, anhélalo, y él te va a encontrar en algún momento. Él te va a encontrar, búscalo y anhélalo. Es lo más hermoso, lo más precioso que puede haber. Yo creo que después de mi salvación, el Espíritu Santo es el regalo más grande que podemos tener. Entonces, y si ya lo tienes que entender qué es lo que ya Dios hizo. Tienes que dimensionar el poder que hay dentro de ti, que es el Espíritu Santo, y Él te capacita. Tú ya estás capacitado para ir y compartirle, aunque sea tu testimonio a alguien, como la samaritana con su puro testimonio. ¿Cuántos no se trajo ahí en Samaria? Ya estás listo. Y escuchaba también una predicación de jóvenes también, del líder de jóvenes de mi iglesia, y les decía, es que ya estás listo, ya tienes el Espíritu Santo. Y le decía, ¿qué necesitas? No necesitas un curso, es bueno, pero no necesitas un curso de teología ni nada. ¿Acaso dices, pues tampoco necesitas decir, no, pues que yo me drogaba, yo antes esto y el otro, un testimonio muy impactante, no lo necesitas? ¿Qué más testimonio tienes que el decir que Cristo murió por ti, que cambió tu vida, que te redimió, que te lavó, que te llenó de su Espíritu? Ese es el testimonio que necesitas y es el más impactante, y con eso ya lo tienes, con eso ya estás capacitado para ir y compartirle a alguien más. Y es que al final de cuentas, hermano, todos, no hay nadie, absolutamente nadie que no necesite de Jesús en su vida.
Exactamente. Nadie. Todos necesitamos de Jesús en nuestra vida. Así es. Hay un hombre de Dios que creo que sus palabras son las más exactas para describirnos, aún sin testimonio, como tú dices. Sí. Éramos un cadáver putrefacto, sí, en el fondo de un pozo cenagoso. Éramos un cadáver ahí. Sí. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús, con su santidad, bajó hasta allá, tomó ese cadáver, lo llevó hasta el fondo de la orilla del mar y sopló de su aliento de vida en nuestra vida. Ese es el más grande testimonio que tenemos. Sí. Ahí está Ezequiel, puros huesos secos. Hermano, no había nada. Hermano, se necesitan jóvenes profetas de los últimos tiempos para ir a los valles de los huesos secos. Imagínate esta escena, hermano. Jonas Ravenhill habla en este libro que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? Te lo recomiendo. ¿Por qué no llega el avivamiento? Más prédicas de él, nunca encontró un libro. Se llama el libro ¿Por qué no llega el avivamiento? El llamado profético de Dios. Ya. Y habla de cómo Ezequiel fue llamado a predicarle a un valle de huesos secos. Sí. ¿Cómo le vas a predicar a algo a dar vida, que no tiene ni siquiera oídos y decirle escuchen? Así esto es fe. Esa es la gracia. Esto es creer. Es. Esto es ir y decir, es que yo no creo que pase. No es que creas que pase. Es que Dios ya lo hizo. Si te mandó es porque Dios lo va a hacer. Imagínate. De nada sirviera que Ezequiel predicara y de nada sirviera de que Ezequiel viera que los huesos se empezaran a juntar. Sí. Y de nada servía que esos huesos empezaran a tener tejidos, tendones. De nada servía si tenían carne, si empezaban a tener ojos. De nada servía espíritu. Hasta que vino el Espíritu a ellos. Así es, exactamente. Eso, hermano. Eso es lo que necesitan. Jóvenes que vayan como Ezequiel, jóvenes profetas. Así y que lleven el Espíritu también. Así es, ya lo hay, ya está avanzando, ya estamos caminando, ya estamos en poder, ya estamos haciendo, pero hay más trabajo por hacer. Hay mucho trabajo por hacer. Y regresando al tema, sin tener esa mentalidad de ya nos vamos. Hay que seguir jalando. La Biblia dice que cuando Él venga, unos van a estar haciendo una cosa, todo el mundo va a estar ocupado haciendo algo, ¿sí me entiendes? Ojo, dice que uno estará trabajando. Exactamente. ¿Y el otro? Pero la iglesia y esta mentalidad escapista de querer irse, de que apenas ven una situación mala, ya nos vamos, lo bueno que ya viene el Señor y esto y lo otro. Eso te causa precisamente eso. A lo mejor también religiosamente, no, pues cuando el Señor venga que me encuentre orando, que esto y que lo otro, pues no es lo que dice la Biblia que va a pasar. Tenemos que estar ocupados, tenemos una vida y tenemos que estar compartiendo de la palabra de Dios, del reino. Tenemos que estar ocupados en algo. Y fíjate, ahí te va el ejemplo. En Jeremías 29 dice que estaban en Babilonia, estaban bajo la cautividad. Y dice ahí, Jeremías le dice al pueblo, no hagan caso de los profetas y no hagan caso de los sacerdotes que les están diciendo, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Entonces los profetas les decían, se levantaban profetas y decían, ya nos vamos, ya nos van a sacar de aquí. Y la gente tenía esa esperanza de que ya nos vamos. Y a causa de eso, pues estaban ahí con esa mentalidad de que ay, el Señor nos va a sacar de la cautividad en cualquier momento. Entonces llega Jeremías y les dice de parte de Dios, a ver, tranquilos, después de 70 años yo me los voy a llevar. No estén haciendo caso a lo que están diciendo ellos, que ya nos vamos. Dijo, no. Y les dice, mézclense con los babilonios. Y les dice, construyan casas, hagan negocios, multiplíquense, casen a sus hijos, casen a sus hijas y comiencen con esa mentalidad de conquista con los babilonios. Y les dice, como si ya se fueran a quedar ahí. Y les dice, yo no les estoy diciendo que los voy a sacar, yo los voy a sacar después de 70 años, pero ustedes hagan como si se van a quedar ahí. Y mézclense, y dice, creen edificios, creen casas, construyan, métanse. Esa es la mentalidad que debemos de tener. Y eso es lo que Dios le mandó al pueblo. Él no decir, pues ya nos vamos. Y él dijo, a ver, yo los voy a sacar y yo sé cuándo. No le estoy diciendo que no. Le dice, después de 70 años, que después pasó con Esdras y Nehemías, ¿verdad? Más adelante. Entonces esa misma mentalidad predomina el día de hoy. El de estar esperanzados y vemos el rapto como un escape. No es un escape. No es de que la iglesia está victimizada y de repente Dios va a venir a salvar. La iglesia aquí y ahora tiene que estar caminando en poder y no es una víctima. La iglesia tiene que reinar porque estamos llenos y empoderados con el Espíritu Santo. Ahora, y esa mentalidad es tener esa mentalidad, como lo hablamos hace rato, de ir, de incursionar y de ser influencias y tener una actitud de conquista
lista aquí en la tierra de expandir el reino, porque ya estamos llenos, ya estamos capacitados, porque eso es lo que tenemos que hacer. Esa es una escatología victoriosa. Eso es el tener los tiempos finales como algo victorioso, que el Señor va a venir y nosotros aquí ya tenemos a Dios, ya lo tenemos todo. Entonces no tener esa mentalidad de que ya nos vamos, el Señor nos va a rescatar victimizándonos, nos va a sacar. No, pues sí estamos aquí, pero aquí ya estamos de alguna manera reinando. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque no nos adecuamos hay problemas económicos, pero nuestra economía no depende de un gobierno, no depende de un presidente. Hay problemas de salud, hay pandemias, pues sí. Hay falta de medicamentos, pues sí. Pero nuestra salud como iglesia no depende de ella, nuestra salud depende de Dios. Y Él dice que por su llaga nos fuimos curados. Entonces, en todos esos aspectos ya tenemos muchas cosas y estamos capacitados para estar reinando aquí, al menos hasta que venga el Señor Jesucristo. Y cuando Él venga, va a venir por una iglesia que va a estar caminando en poder, que va a estar predicando, que va a estar haciendo milagros, que va a estar... Es que en realidad nosotros, hermano, eso es lo que... Es eso, cambiar nuestra perspectiva. Es definitivamente. Cambiar nuestra mentalidad, no moldearnos a este mundo. En realidad, hacer lo que la palabra de Dios dice, hermano. Hay una frase que me gusta mucho de Redimidos, hermano. Y no soy fan de Redimidos. A mí no me gusta para nada Redimidos, pero la escuché, hermano, porque a mis hijos, de hecho fueron a Tampico y mis hijos me reclamaron, ¿por qué no nos llevaste? Yo prefiero que mis hijos escuchen eso, que se inmiscuyan con gente que habla de Dios. Aunque tú digas, no, que la doctrina habla de Dios. Y ellos, yo los estoy instruyendo en la teología, en la doctrina y en la fe correcta. Y hay una frasecita que la escucho y me llama mucho la atención. Dice: recuerda que tú no eres víctima, tú eres la presión. Tú eres cabeza y tú no eres cola. Exactamente. No somos optimistas, porque no es una doctrina de optimismo, de toda esta cosa. Casi con esa frase cerramos ya el tema, ¿no? Del podcast. Pero nosotros, hermano, como cristianos, somos los que metemos presión a Satanás. Claro. Leonard Ravenhill decía, y lo veíamos una vez escuché esta explicación, lo veíamos regresando al tema de los 70 que fueron enviados, y él decía: yo veía a Satanás descender como un rayo en la tierra, y yo pensaba que era cuando lo echaron hacia abajo de arriba. Y esa persona lo explicó, dijo: no, lo que pasa es que tenía años que no se veía ese mover de Dios. Ahí de Dios, no se veían milagros, no había nada, no había voz de Dios, Dios no hablaba. Dijo, y de repente la atmósfera espiritual se rompe. Imagínate Dios y el Espíritu Santo obrando señales con 70 personas. Dice que enfermos y sanados, endemoniados, los demonios saliendo fuera. Dice que fue tanto el poder que hubo ahí en esa atmósfera que tuvo que venir, que tuvo que caer Satanás a ver qué onda, qué está pasando en este momento. O sea, él fue y ahí llegó a ver qué onda, o sea, por qué está pasando aquí, por qué en la atmósfera espiritual estos cambios que no se habían visto antes. O sea, entonces me gustó esa explicación. Fíjate, hermano, Leonard Ravenhill, él decía, una hermana me dijo una vez que fui a predicar una campaña allá por Jomave. Y ella me decía: hermano, yo quiero así ir a predicar como usted. Yo quiero que mi familia, que mis hijas también vayan, y esto y lo otro, que prediquen, que anuncien el evangelio, que Dios se mueva. Yo quiero eso, la bendición de Dios. Y le dije: hermana, ¿quiere ver la bendición de Dios? Acostúmbrese al ceño fruncido de Satanás sobre su vida. Es eso, hermano. ¿Quieres ver la bendición de Dios? Acostúmbrate a ver a Satanás en contra de ti. Que cuando te levantes cada mañana, Satanás esté esperando y decir: ¿y ahora con qué me va a salir este? Dijo el pastor: si no te lo topas de frente es porque vas caminando con él. Hermano, vas en el mismo rumbo. No. Eso, hermano, incomodar. Vas en el rumbo. Eso, Pablo en Hechos capítulo 19 dice que era Pablo solamente, hermano. Y allí ya había otros discípulos. Dice que llegó y que se los encontró Pablo y dijo: bueno, ¿y ustedes de qué discípulos son? Es que es Juan el Bautista nos bautizó en arrepentimiento. Dijo: espérame, les falta ¿y el Espíritu Santo? Sí. Dijo: ¿cómo que hay Nunca Espíritu? hemos escuchado hablar de él. Eso, hermano, un solo hombre hizo temblar a todo Éfeso. Así es. Todo Éfeso quería matarlo. Y aun cuando querían matarlo, este hombre todavía quería salir a encontrarlos. ¿Para qué? Para predicar del evangelio de Cristo y seguir haciendo la obra de Dios en ese lugar. Así es. Eso es lo que se necesita hoy en día. Eso es lo que necesita. Y si lo vemos, ya está pasando. Pero hay más.
Hay mucho trabajo, hay más por hacer. Trabajo. Entonces cambiemos nuestra perspectiva sobre la escatología. Sí. Para empezar, lo que estamos viviendo y lo que viene son tiempos gloriosos para la iglesia. Estamos viviendo, estamos reinando. ¿Por qué no? La iglesia no es una víctima. Y yo sé que muchos van a refutar esto. Muchos quieren ver a la iglesia. Muchos pastores predican una iglesia sufrida. No, es que nos van a golpear, nos van a encarcelar. Y yo personalmente fui de los que dijeron algún tiempo, esto va a empeorar y para la iglesia va a empeorar. Pero bueno, en el mundo trae esa aflicción, pero el Señor ya venció al mundo. Y la iglesia en estos últimos tiempos sigue avanzando, el reino sigue avanzando, sigue predicando, y para mí eso es glorioso. Sigue habiendo derramamiento del Espíritu. Creo que sí. Lo sigue habiendo a diario, más que nosotros, te digo, vemos para otro lado, pero si te pones y centras tu atención en lo que está sucediendo, es algo hermoso, es algo precioso, y esto va de gloria en gloria. Y exacto, hermano. Cambiemos nuestra perspectiva, sí, y comencemos a trabajar en eso. ¿Qué podemos hacer? Para empezar, estar llenos del Espíritu Santo, y ya después de ahí ir y profetizar. Y como lo decíamos, no es solamente ir a apuntar, así dice Dios. Hay maneras, puedes ir, puedes predicar. La otra vez por aquí vino también Charlie, y él dijo, es que no necesariamente a bibliazos, que bueno que te la sabes y que la dominas, pero a veces la gente no quiere escuchar, pero tú eres la Biblia andante de ellos, sí, con tu testimonio, tu manera de vivir. Si la familia está en decadencia, tú tienes amigos que no van a la iglesia, pero te ven como un padre ejemplar y dicen, pues no, qué hermano, chido, ¿no? O sea, hay muchas maneras. Que no seas ese predicador de los que Dios me dijo, Dios sí, la nueva temporada, Dios esto. Sí, sí, sí. Pero los ves abajo del escenario y dices, no, pues no levantan ni una silla. Sí, definitivamente. No sé cómo ir a limpiar, a levantar la basura, no está para servir. Sí. No, hermano, aquí estamos para servir, para trabajar, para hacer, para ir, para en realidad ser la iglesia de Cristo, hermano. Exactamente. Eso es lo que necesitamos ser la iglesia de Cristo. Definitivamente, somos todo el cuerpo. Yo creo que, a lo mejor, digo, para ir ya terminando con esto, yo creo que tú hablamos de las perspectivas. Sí. Debemos de cambiar nuestra perspectiva. Un cambio de perspectiva. Personal también, hermano. Así es, sí. Me gustó mucho lo que dijo este chavo, tu amigo. Sí. Osvaldo. Ajá, sí. Las perspectivas. Que ya no solamente eres siervo, porque sí lo creo que somos siervos también. Sí, claro. Somos amigos. Sí. Que eso, pero esto, hermano, de lo que estamos hablando. Sí. Tu perspectiva, ¿quién eres? Yo soy un profeta de los últimos tiempos, comisionado por Jesús, y eso es lo que soy. Y buscar la oportunidad de hacerlo en donde quiera que me encuentre. Exactamente, en tu diario vivir, aplicarlo a lo práctico. Diario. Sí, no, esa vez a lo mejor se entendió el video como hablando como una forma despectiva de ser siervo. No, yo sí lo entendí, porque sí entiendo el punto. Sí, pero no era una forma despectiva. Obviamente. Sí, exactamente, el orden, que primero hijo, después siervos. Y sí, es simplemente entender eso y pues caminar con esa perspectiva. Y pues nomás, ese es el llamado el día de hoy, a cambiar la perspectiva, sí, a entender qué es la voluntad de Dios, que se está cumpliendo en cuanto a ser llenos de su Espíritu, que ya puso en nosotros. Esa es la voluntad de Dios, a tener una coinonía, una relación con el Espíritu Santo. Me encantó, mi pastor tiene una frase y dice, cuando tú oras en el Espíritu, dice, él nos dice, oren constantemente en el Espíritu. Cuando tú oras en el Espíritu, dice, Él te revela planes, Él te revela propósitos, te revela las personas por conocer, los lugares para ir, las cosas por hacer. Él dice, te revela 5 cosas. Dice, cuando estás orando y estás en coinonía con el Espíritu Santo y estás orando en el Espíritu, de repente Él te revela una persona nueva o te junta con una persona nueva, y con esa persona de repente ya andas sacando un proyecto que ni te imaginabas. Dice, es porque Él te reveló una persona nueva por conocer. Pablo tenía conexiones ahí que el Espíritu Santo le conectaba, lugares para ir. De repente le decía, yo quiero ir para Asia, para Macedonia, donde decía, y el Espíritu Santo le decía, no es por allá, o sea, es por acá. Dice, entonces cuando tú estás orando en el Espíritu, Él te revela también lugares para ir. Entonces, y dejarnos guiar, hermano. Exactamente, entonces por eso es importante conocer al Espíritu Santo y estar en comunión con Él, orar en el Espíritu, y dice, y Él constantemente vas a ir avanzando y avanzando y avanzando y avanzando de acuerdo a su voluntad. Dice, porque Él te revela planes, propósitos, personas por conocer, lugares por ir y cosas por hacer. Y eso me encanta, está chido, la verdad. No sé cómo no, hermano. Sí, entonces pues ese es el llamado.
Y el otro es a no tener esa mentalidad de que ya nos vamos, sí nos vamos a ir y tenemos esa esperanza, claro que no. Esa es nuestra esperanza más grande, pero aquí tenemos un llamado. No salir huyendo. Exactamente, no salir huyendo, salir victoriosos de aquí, ¿sí me entiendes? O sea, pues, que el mundo, sí. el día que nos vayamos el mundo, en realidad nos extraña, hermano. Sí, exactamente. Así es, definitivamente. Qué chido. Sí, ¿verdad? Eso fue todo por hoy. Dios les bendiga. Sabemos que es de bendición. Espero que les haya gustado. Despídete, carnal. No, muchas gracias, hermano, por la invitación. Ya teníamos tiempo que lo habíamos platicado. Sí, y pues ya por fin se dio. Y Así pues es. solamente cerrar con eso. Ajá. O sea, que cambiemos la perspectiva de quiénes somos. Así es. En realidad somos esos profetas que Dios deseó desde el principio de los tiempos. Así es. Y hoy se está cumpliendo. Derramando de su espíritu en los postreros días. Ajá. Es hoy. Hoy Así se está es. cumpliendo. Esa es su voluntad. Exacto. Y se está cumpliendo. Como toda su voluntad. Así es. Bendiciones. Dios les bendiga. Si les gustó, pues ahí compartan el video. Dios les bendiga.